Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Y por favor puede tomar asiento en su presencia. Gloria, gloria, Señor. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén, amén. Esta mañana voy a hablar sobre el gozo de salvación. O de gozo de salvación, el gozo de salvación. Tengo todavía los libros de mujeres, pero Dios me puso que hablamos de esto hoy, para que los hombres me les gusta ya la próxima, continúa con los libros de mujeres. Amén. Pero hoy vamos a usar la Biblia general. ¿Cuánto da gloria al Señor? La semana viene el Señor a levantar la iglesia. Aleluya. En el Salmo 51, vamos a leer de 12 hasta 15. Hay muchos pasajes para leer por poco tiempo. Entonces, sí, Salmos 51, de 12 hasta 15. Entonces vamos a tener que apuntar mucho, si no, para que pueda salir aquí. Aleluya. ¿Quién me va a ayudar a leer? ¿Alguien tiene otro micrófono allá? La mayoría no está bien. Amén. Hermana Laura, ¿me puede leer de allí, por favor? Amén. Hasta 15. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo su justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que tu boca anuncie tu alabanza. Amén. Gracias, Señor. Poneme ahí el versículo 12, por favor. Dice que restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Como cristianos, tenemos gozo en el Cristo Jesús. Aleluya. Ayer mi mujer estaba hablando de una joven, una chica, y yo mandé su foto a hermano Pedro. No sé si hermano Pedro tiene su foto ahí. ¿Qué pasa con esta chica hace día 12, 3 días atrás o 4 días atrás? Mira, en la universidad, el jueves, en la universidad, en la parte del norte de Nigeria, que la mayoría son musulmanes, y en el grupo de WhatsApp de ellos, de clase, ellos están hablando y uno de su amiga pregunta, ¿cómo probar el examen? Y ella contesta que Jesucristo, ayúdame a probar mi examen. Entonces, ¿qué pasa? Los restos de clase, que mayoría son otra religión, dice que esto es blasfemia se dice, blasfemia contra su religión. Para mencionar a Cristo en el WhatsApp. Y ellos están hablando de su profeta, pero nadie hace nada. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo viene a sacar a esta chica de su clase y ¿cómo se llama? Apedrearla hasta muerte.
y luego pidieron fuego sobre ella. Solo para hablar de Cristo. Entonces estamos en el tiempo que cada cristiano tiene que saber que aunque vivimos o morimos, somos de Cristo. Entonces no importa, porque yo creo que allí ahora hay alguna ley, gracias, puede quitarlo ahí. Aunque está prohibido ahora para evangelizar ahí afuera, a la calle, que no puede compartir nuestra fe a la gente. Pero hay gozo en el Jesucristo. Entonces es muy importante que sabemos que como cristianos recibimos perdón de nuestro pecado. Según el libro de Primero de Juan, capítulo 1, de 7 hasta 9. Primero de Juan 1, 7 hasta 9. Está diciendo que aún si confesamos nuestro pecado, no sé si vamos a poder leer todo. Hermana Joy, por favor, déjame leer. Tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. 8. y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Cuánto dice amén? Amén? Eso es el primer gozo que tenemos como cristianos. Que recibimos perdón de pecados. No es tiempo, porque aquella tiempo para aquello puede confesar su pecado. Tienen que matar animales. Y esos animales ni quitar pecado, pero cubrir su pecado. Por eso cada año ellos tienen que venir a ofrecer animales cada año. Pero Biblia dice que en el versículo 8 o 7 que pero sangre de Jesucristo nos limpia de todos pecados. Entonces tenemos gozo como cristianos que primero nuestro gozo de nuestra salvación es que tenemos perdón de nuestro pecado. No importa, hermanos, lo que ha pasado antes. No importa lo que hemos hecho antes. Hay cosas que son terribles que aún no puede decirlo a otros. Hay gente que ya mata a la gente. Hay gente que engaña a los otros. No importa, pero una vez que venimos a Jesucristo y confesamos que es nuestro Salvador y dejamos lo pasado, Biblia dice que si alguien está en el Cristo, nueva criatura es. De pasado ya pasado. Y es un gozo cada vez que yo recuerdo. Yo tengo ese gozo en el Señor. Wow. De todo lo que ya he hecho atrás. Que Dios alábame con su sangre. Yo soy nuevo cada día en el Cristo Jesús. Entonces de mi pecado ya no existe. Según palabra del Señor. Eso es mi gozo en el Señor. ¿Cuánto dice amén? ¿Qué otro gozo tenemos? Ahí en el primero de Juan 14. Juan 14, si leemos de 1 hasta 3.
Juan 14, de 1 hasta 3. Biblia dice que estaremos con Él. Que pronto vamos a dejar eso tierra. Pronto vamos a dejar todo eso, luchar los problemas de que cada uno tenemos. Que pronto uno que vivimos o estamos viviendo, que eso veremos hoy, estaremos con Él. Entonces, si morimos antes que la venida de Jesucristo, o estamos en la vida hasta que llega, pero seguro que estamos con Él. Es decir, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estaréis también vosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Eso tiene que ser gozo de nosotros como cristianos. No tenemos tanto es que todo el día preocupamos por nuestros problemas. Pero que nuestros ojos que están allá mirando Jesús, de autor y de qué? Consumador de nuestra fe. Mirando cosas allá. Y aquí en la tierra, porque lo que llamamos testimonios, si usted analiza cosas bien, cuando termina uno, se da testimonio de uno, de principio de otro problema. O como ¿cómo se llama? En la Biblia, los que no tienen ojo ni nada, pide dinero, todo el mundo da dinero. Pero cuando Jesús abre sus ojos, ahora tiene que trabajar. Ahora tiene que esforzarse a ganar su vida. Pero cuando no tienes ojos, todo el mundo se da. Cuando terminamos testimonios, empezamos otro problema hasta que termina otro problema. Eso es la vida. Pero donde allá, más allá, más que donde está sol y luna y todo, no hay problema. Biblia dice que estaremos con Él para siempre. Adoramos Él días y mañanas sin problemas. Ya no tenés que preocupar qué vas a comer. Ya no tenés que levantarte por la mañana, correr para allá, para allá. Todo terminará un día y estaremos con nuestro Jesucristo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esos son gozos que tenemos como cristianos. Entonces, cuando estamos pasando cosas ahí en la tierra, hermano, tranquilos, calma. Dile a esos problemas, mira, estos problemas, mira, yo contigo no somos mismos. Yo soy de arriba, tú eres de aquí. Porque pronto voy a dejar a ti de aquí y me voy a mi casa. No diga que el problema que está encima de tu vida, pero pone el problema abajo, porque es solo por poco de días. Eso es gozo. Cada vez que yo recuerdo eso, yo digo que un día me voy. Y mi oración es que cada uno de nosotros llegamos allí en el nombre de Jesús. Ninguno pierde camino del Señor en el nombre de Jesús. Tercero, hay más, pero vamos a mirar un poco. Biblia dice que allí no hay tristeza ni la muerte. Imagínate que cuando llegásemos allí, ya no hay dolor. Porque Biblia dice que allí en Apocalipsis 1:18,
Apocalipsis 1:18. Que Jesús tiene la llave. Él dice que y el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave de la muerte y de Hades. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él tiene llave. Entonces es imposible que la muerte vencer. Imagínate que aquí en la tierra cuando moría alguien lloramos, duele mucho, pero ahora ya no vamos a llorar. Solo alegrías y gozo en su presencia. Por eso dice allí en el libro de Hebreos, Hebreos, como dice, vale. Capítulo 2, de 14 y 15. ¿Qué dice allí? Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de los mismos para anular mediante de la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo. Y 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La Biblia dice que Jesús, a través de su muerte, vencer enemigo que tiene poder. Eso es gozo que tenemos en el Cristo Jesús. Eso es un gozo de salvación. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces, hay más que puede mencionar, pero ¿qué es más importante ahora? Es que cómo permanecemos en ese gozo. Es muy importante que moramos. Es muy importante que mantenemos este gozo que tenemos en el Señor. Primero, lo que puede ver es que tenemos que amar lo que Dios ama. Y aboramos, ¿aborrar se dice? Aborrecer lo que Dios no le gusta. Si queremos permanecer en este amor, en ese gozo, tenemos que amar lo que Dios ama. Amén. Aleluya. Por eso Jesús dice ahí en el libro de Juan 15, donde leemos ayer, Juan 15, de 9 hasta 12, cada uno ya puede leer, que si guardamos su mandamiento, entonces permanece en este amor. De 7 a 9, así, ya cada uno léelo. Y dice, mira, como mi Padre me manda, yo guarda su mandamiento, así mismo, nosotros, cada uno de nosotros tenemos que guardar su mandamiento. Fuera de esto, no puede hacerlo. Entonces, para permanecer en el gozo del Señor, es muy, muy importante que hacer lo que Dios quiere. No es lo que queremos. Segundo, tenemos que estudiar palabra del Señor. Como pastor dice en la semana pasada, no leemos Biblia como leemos libro nomás. No sé si ha pasado a usted, pero cada vez que yo leo libro, leo Biblia, yo encontré algunas cosas, revelaciones. Hay gozo en mi corazón. Pero wow, mira esto, nunca he visto que estás aquí. Wow, esa es solución para mis problemas. Yo no estudié Biblia para venir a predicar. Yo estudié Biblia para que ayude a mí en el camino de mi vida. Para predicar es muy fácil. Puede abrir de Génesis hasta Apocalipsis. Buscar lo que sea. Pero primero, mi
encontrar con el Señor. Su palabra en mi vida, que primero yo quiero ver su fruto en mi vida antes que dice al otro. Y cada vez que yo miro la Biblia, yo encontré cosas nuevas. Porque, wow, gracias Señor. Porque esto me ayuda a vivir en el gozo de salvación. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso apóstol Pablo dice ahí en el Hechos 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Vamos a leer eso. Y queda poco para terminar el tiempo. Ahora, vamos a leer juntos, por favor. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de sus gracias, que es poderosa para edificar y dar todos los santos. Aleluya. Por eso dice ahí en Josué, ¿no? 1, de 6, 7, 8, 9. Que esa palabra que tiene que estar en tu boca día y noche. Porque allí encontrar buena herencia. Y apóstol Pablo está diciendo mismo, oye, yo presenté esa palabra a ti. Estudialo. Porque en esta palabra ahí está futuro cada uno. Si estudia Biblia bien, allí Dios habla los pasos de lo que tiene que hacer en la vida. ¿Estás ahí? Allí cuando estudiamos bien, guíanos la dirección donde tenemos que andar. Y por eso hay gozo. Que wow, Dios está hablando conmigo. Wow. Tengo revelación de lo que tengo que hacer mañana. Es como estudiante que tiene que ir al examen mañana y ya sabe todas las preguntas. Cuando llegue a ¿cómo se llama? De exámenes, y ve, wow, 2 más 2, wow, 4, no de como mujer. Wow, 3 plus 3, 6. Te va a tener gozo que, wow, yo sabía las preguntas. Aleluya. Y tener gozo. Así mismo tenemos que permanecer. Si queremos permanecer en ese gozo de salvación, tenemos que estudiar Biblias. ¿Cuánto dice amén? Y lo último para quitar esto. Tenemos que permanecer en el primer amor y sus obras. Allí está falla mucho de nosotros. En el libro de Apocalipsis 2, 1 hasta 7. No sé si el tiempo va a permitirnos a leerlo. Apocalipsis 2, 1 hasta 7. Vamos a mirar uno de esos versículos para que no leamos todo. Versículo 5. Vamos a mirar versículo 5, por favor. Vamos a leer juntos, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz. Aleluya. Él dice que recuerdo, Señor, está diciendo ahí, donde ha caído y hacer las obras. Lo primero, amor, que tenemos cada uno de nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que volver ahí. Normalmente, ese amor no tiene que apagar en ningún momento. Pero ¿qué pasa con la mayoría de nosotros?
Cuando aceptamos que Jesús, estamos con el fuego. Parece que, mira, si aparece el diablo ahora, voy a cortar su cabeza. Pero cuando empezamos a andar más lejos, empezamos a llegar cosas que tenemos que hacer al Señor. ¿Cuántos nosotros que últimos días que predicamos o decimos a nuestros vecinos o aún invitas ellos a la iglesia? Primero amor. Pero usted recuerda que cuando entrega su vida a Jesús, cada calle, cada amigos está hablando en ellos sobre Jesús. Entonces, ¿qué pasará ahora? Ahora ni vecino, usted vive en el A, y vecino de B no sabía que usted es cristiano. Primero amor. Primer amor. Tenemos que volver allí. Y hacer las obras para que esto gozo, porque más que usted habla con la gente, más que estas personas vienen a Cristo, más gozo tiene usted. Porque quiere, para ver que más, como apóstol Pablo dice que mi hijo, más que usted ve que los hijos de usted en el Cristo están en el Jesús, más gozos llena el corazón de usted. Mayoría de nosotros a lo mejor estamos en cristianos 10, 20, 15, 5 años, 2 años y no tenemos ni una persona para decir que mira, a través de mí Dios usame para traer a esta persona a su piel. Recordamos donde caído y hacemos las obras del Señor. Para último, allí en Ezequiel 33, 7. Ezequiel 33, 7. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué dice? Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y le avencerás de mi parte. En esta palabra, repartí mi palabra. Allí la gente que no conozca a Dios. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, poneme otra vez, Señor, la primer amor que tengo contigo, Señor. De momento vamos a olvidar todo problema y decirle al Señor, dame eso primero amor. Quiero, Señor, repartir tu palabra. Quiero evangelizar tu palabra. Dame eso, gracias. En el nombre de Jesús. Por favor, habla con el Señor.